Señor, en el propósito que tú tienes con él. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, oramos en esta mañana por la Corte Suprema de este país también. Señor, que al hacer, capacítalos, oh Dios, para que al hacer leyes o enforzar la ley, Señor, ellos puedan hacerlo justamente para el bien de esta nación. Y te ruego, Señor, que en el nombre de Jesús, que tú frustres, oh Dios, toda intención del corazón de los jueces de la Corte Suprema. Señor, toda intención de hacer leyes o de enforzar leyes, Señor, injustas, yo te ruego que tú frustres sus intenciones para la gloria de tu nombre, el bien de este país y el bien de tu pueblo, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Mi amada iglesia, en una ocasión, cuando nosotros leemos la Escritura, nos damos cuenta que en el libro de Daniel nos narra la historia de un hombre, de un rey, de uno de los reyes más poderosos de la tierra. Y yo estoy seguro, hermano, que al mencionar Daniel y al mencionar este rey, usted sabe de qué rey le estoy hablando. El rey Nabucodonosor. Ese rey que tiene, ¿verdad?, ese nombre tan fácil de recordar y de decir. Bueno, el rey Nabucodonosor fue uno de los reyes más poderosos, hermano. Fue el rey del imperio babilónico. Y dice la Biblia, hermano, Daniel nos cuenta que este rey llegó a ser tan poderoso que en un momento de su vida él llegó a creer que él era quizás como Dios. Él mandó a hacerse una estatua y mandó a que todas las personas que estaban bajo su dominio, bajo su reino, adoraran la estatua que él hizo. Y dice la Biblia, hermano, Daniel nos cuenta en su libro que en una ocasión Dios le dio un sueño. Y aquel sueño fue un sueño terrible y él llama a Daniel para que Daniel le interprete el sueño. Y cuando Daniel escucha el sueño de Nabucodonosor, dice Daniel, yo me turbé en mi espíritu, mis pensamientos me turbaron. Y Daniel nos dice por qué razón sus pensamientos lo turbaron, pero podemos asumir, o quizás pudiéramos asumir que la razón por la cual quizás Daniel se turbó en sus pensamientos es porque quizás en su mente era inaudito que a un hombre como Nabucodonosor le pasara lo que le iba a pasar. Bueno, el sueño que Dios le dio era el anuncio del juicio de Dios sobre él. Por la soberbia de su corazón, Dios decretó quitarle el reino. Pero no solamente eso, sino que Dios también decidió, como parte del juicio de él sobre Nabucodonosor, él decidió hacer a este hombre, el rey de Babilonia, hacerlo semejante a una bestia. Él se quiso hacer semejante a Dios, y la respuesta de Dios a Nabucodonosor fue hacerlo semejante, literalmente, como una bestia. Y dice la Biblia que 12 meses más tarde, dice Daniel, Daniel nos relata el testimonio de Nabucodonosor, y dice Nabucodonosor que 12 meses más tarde, él estaba en las azoteas de su palacio, contemplando su reino, y dice que él reflexionó en su corazón y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he construido con mi poder? Y para la gloria de mi majestad. Y dice el rey Nabucodonosor que aún estaba la palabra en su boca cuando escuchó la voz de Dios, que le dijo que serás echado de entre los hombres, tu reino será quitado, serás echado entre los hombres y tu morada será con las bestias del campo, para que reconozcas que el Altísimo domina sobre los hombres y que le da el reino a quien él le place. Y dice la Biblia, hermano, cuando leemos la historia, que Nabucodonosor se volvió loco. Dice que comía con las bestias del campo. Hasta que dice Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo, dice él, y glorifiqué al que vive para siempre. Y mira la reflexión de Salomón, porque su dominio es dominio eterno
y su reino permanece para siempre. Él actúa conforme a su voluntad en el ejército de los cielos y entre los habitantes de la tierra, y nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Y la razón por la cual he querido compartir la experiencia de Salomón de Nabucodonosor con ustedes es porque la experiencia de este rey ilustra el conflicto, hermano, que existe entre Dios, entre el hombre y Dios, desde que Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén. En el jardín del Edén, en ese momento, desde ese momento, los hombres, todos los seres humanos, no importa nuestra raza, no importa, hermano, nuestro contexto, nuestra cultura, todos los seres humanos nos hemos, hermano, involucrado en una rebelión cósmica en contra de Dios, con el propósito, hermano, de destituir a Dios y sentarnos a nosotros mismos en el trono de nuestras vidas. Y esta voz, hermanos, esa es la experiencia de todos hombres, la raíz del problema, del conflicto entre el hombre y Dios, es que nosotros queremos ser Dios. Y el texto que nos ocupa en esta mañana en Eclesiastés es, hermano, la advertencia que Salomón nos da. Dios nos da a través de Salomón una advertencia a todos los hombres acerca de la necedad que es para el hombre persistir en esta guerra en contra de Dios. Y lo que voy a estar diciendo en esta mañana es importante, hermano, tanto para la iglesia como para los que no conocen a Cristo. Es importante para la iglesia. Si usted es cristiano en esta mañana, nacido de nuevo, usted necesita escuchar con atención lo que Dios tiene que decirnos en esta mañana en su palabra, porque tú y yo, aun cuando somos cristianos, tenemos la tendencia de contender con nuestro Dios. Y si usted, hermano, es por eso que la advertencia de Salomón es tan relevante para nosotros como iglesia hoy. Pero si usted está aquí y no es cristiano, usted necesita prestar mucha atención a lo que Dios te va a decir en esta mañana. ¿Por qué? Porque lo que Dios te va a decir en esta mañana viene siendo como las condiciones de paz que Dios te ofrece a través del Evangelio. Tú, si estás hoy aquí sin Cristo, tú eres enemigo de Dios. Y hoy Dios, a través de su palabra, te va a decir por qué hoy tú debes desistir de tu rebelión y confesar a Cristo como Señor de tu vida. Dios, a través de su palabra, hoy te va a dar las razones por las cuales tú hoy debes, de la misma manera que un ejército, cuando es atacado por otro país, y ese otro país es más poderoso que él, y no tiene otra opción que levantar bandera blanca y rendirse, Dios te va a decir hoy por qué hoy tú necesitas levantar bandera blanca y rendirte a los pies de Jesucristo. Y la primera razón que Salomón nos da, hermano, bueno, hermano, es por esta razón que le he dicho que he titulado el mensaje esta mañana, el hombre versus Dios. El hombre versus Dios. Hermano, y lo que Salomón nos está diciendo, hermano, nos va a dar las razones por las cuales nosotros debemos, hermano, desistir de nuestra rebelión, de esta lucha con Dios. Y la primera, hermano, razón que Salomón nos da en su palabra, inspirado por el Espíritu Santo, por la cual tú y yo hoy debemos, hermano, desistir de contender con Dios, es: Dios es creador y nosotros somos criatura. Mira el versículo 10. Verso 10. Dice Salomón: a lo que existe ya se le ha dado nombre, y se sabe lo que es un hombre. No puede contender con el que es más fuerte que él. Quiero que pienses por un momento en lo que Salomón nos está diciendo en este versículo.
Amados hermanos, los versículos 10 al 12 son versículos muy importantes en el contexto del libro de Eclesiastés. Y hay dos razones por las cuales estos dos versículos o estos tres versículos son importantes. La primera es porque los versículos 10 al 12 del libro de Eclesiastés marcan, hermano, el comienzo de la segunda mitad del libro de Eclesiastés. Y la segunda razón por la cual estos versos son tan importantes es porque en los versos 10 al 12 Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, establece un contraste entre la superioridad de Dios, hermano, y la fragilidad y las limitaciones del hombre. Lo que nosotros encontramos en estos tres versículos, solamente leemos el verso 10, pero lo que encontramos en estos tres versículos, hermanos, 10, 11 y 12, es como un pequeño seminario que Salomón nos da acerca de la doctrina de Dios, contrastada con la doctrina bíblica del hombre. Lo que Salomón nos va a enseñar aquí es quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y el primer contraste, hermano, que Salomón nos ofrece es: nosotros debemos, el hombre debe parar de contender con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es creador y nosotros somos criaturas. Es por eso, hermano, que en el verso 11, lee el verso 11 conmigo, dice: cuando hay muchas palabras, aumenta la vanidad. ¿Cuál es entonces la ventaja para el hombre? Salomón nos dice: el hombre no puede contender con el que es más fuerte que él. ¿Por qué no podemos? ¿Quién es el que es más fuerte que nosotros? Dios. ¿Por qué? Porque Dios es creador y nosotros somos simplemente criaturas. Amados hermanos, Salomón nos está diciendo, no hay ninguna ventaja, ni para cristianos ni para no cristianos. No hay ninguna ventaja en contender con Dios para el hombre. ¿Por qué? Porque Dios es el creador del hombre. Y nosotros simplemente somos criaturas. Nosotros, los seres humanos, nunca seremos como Dios. ¿Por qué? Porque no somos Dios. Simplemente somos criaturas. Y eso lo vemos, hermano, en la expresión de Salomón cuando dice: a lo que existe ya se le ha dado nombre. En estos versículos en esta expresión solamente hay implícitas dos verdades. Número uno, está implícito que Dios, el Dios que nosotros adoramos, el Dios que se reveló a nosotros en la Biblia, es tu creador, es el creador de todas las cosas, es el creador de los hombres. Y número dos, la segunda verdad que está implícita en esa expresión es que Dios es soberano sobre toda la creación. Dios es soberano sobre toda la creación. Amados hermanos, dice: lo que existe ya se le ha dado nombre. Darle nombre a algo es traerlo a la existencia. Dios, dice la Biblia, que en el principio dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Dios creó el cielo y la tierra y todo lo que en ella hay. Dios creó, dice la Biblia, todo lo visible y todo lo invisible. Pero no solamente eso, sino que Dios estableció las leyes que gobernarían su creación, porque esa es su creación. Dios puso leyes que iban a gobernar, no cómo iba a funcionar cada elemento de la creación. Dios estableció leyes, hermano, a través de las cuales Él sostendría su creación providencialmente. Quiero que mires conmigo, si quieren no lo busquen para poder adelantar en el tiempo, pero quiero que leas este texto conmigo en Salmo 104, versos 8 al 10. Mira lo que dice: se levantaron los montes, se hundieron los valles, al lugar que tú estableciste para ellos. Pusiste un límite que no pueden cruzar, para que no vuelvan a cubrir la tierra. Él hace brotar manantiales
en los valles. Fíjate, quiero que te detengas en este versículo. En este versículo Dios, hermano, hay varias cosas que nos dicen acerca de Dios. Y no solamente, ahí vemos que Dios es el que crea todas las cosas, pero también vemos en este pasaje, hermano, que Dios es el que establece el funcionamiento de la creación. Y la creación, toda la creación, obedece al diseño de Dios. Toda la creación obedece, funciona acorde al diseño, hermano, con el cual fueron diseñadas por Dios. Pero quiero que pienses, hermano, que mires en la acción de Dios. Dice, se levantaron los montes, se hundieron los valles, y dice el salmista, al lugar que tú estableciste para ellos. Fue Dios quien creó los valles. Y ellos, hermanos, se asentaron en el lugar que Dios estableció para ellos. Dice, hermano, pusiste un límite que no pueden cruzar. ¿Por qué la creación no puede cruzar esos límites? Porque Dios es soberano sobre la creación. Dios es soberano sobre la vida de los hombres, pero Dios es soberano también sobre cada elemento de la creación. Amén. Amados hermanos, dice, pusiste un límite que no pueden cruzar para que no vuelvan a cubrir la tierra. Él hace brotar manantiales en los valles. Cada una de estas expresiones indica la acción de Dios en la creación, sin la cual la creación no pudiera subsistir. Y lo que Salomón, ¿se recuerda que le dije, hermano, que estos versículos, el versículo 10 al 12 son muy importantes en el contexto de Eclesiastés? Porque en los capítulos anteriores, Salomón está tratando de describir para nosotros la necesidad de vivir sin Dios. Y en estos versículos, hermano, Salomón empieza a describir, a darnos razones por las cuales tú y yo debemos de parar de contender con Dios. Tú y yo debemos de parar de rebelarnos en contra de los propósitos de Dios, porque Dios es el creador soberano de todas las cosas. Él creó tu vida, Él creó cada elemento de la creación y Él gobierna sobre toda la creación. Es por esta razón que los hombres, hermanos, queremos crear nuestra propia versión de Dios. A nosotros no nos gusta este Dios. Nosotros los hombres no queremos a ese Dios. Nosotros queremos adorar a un Dios a nuestra imagen, a un Dios que sea como nosotros. Pero queremos, hermano, no queremos, hermano, adorar a ese Dios. No nos gusta la idea de tener a un Dios sobre nosotros que hace lo que Él quiere, como Él quiere en nuestras vidas. Es por eso que el hombre no quiere a Dios. Hermano, el hombre sin Cristo desea los beneficios de Dios, pero rechaza el gobierno de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ser nuestro propio Dios. Y porque Él es el creador y tú y yo somos simplemente criaturas, Salomón te dice, inspirado por Dios, el hombre no puede contender con Dios. Porque Dios es creador y tú eres criatura. Pero en la expresión, hermano, a lo que existe ya se le ha dado nombre. No solamente nos enseña que Dios es el creador de todas las cosas, no solamente nos enseña que Dios es soberano sobre la creación, pero también esta expresión a lo que existe ya se le ha dado nombre, transmite, implica que Dios está, escúchame bien, Dios está fuera del límite de lo creado. Dios está fuera del orden de lo creado. Una de las fallas de nuestras vidas, hermano,
precisamente la habilidad que Dios nos dio de poder conocerlo, de poder entenderlo, de poder disfrutarlo. Desde la caída de Adán y Eva, hermanos, en pecado, el hombre se ha ingeniado muchas maneras para justificar su rebelión en contra de Dios. El hombre se ha ingeniado muchas maneras para contender con el Creador y sentirse justificado en esa rebelión. El hombre ha buscado muchas maneras de tratar de invalidar la verdad de Dios. Y una de esas maneras, hermano, que el hombre se ha ingeniado, la vemos, hermano, en las preguntas que el hombre se hace. O la vemos reflejada en las preguntas que el hombre se hace. El hombre se pregunta hoy, ¿de dónde salió Dios? ¿Quién creó a Dios? ¿Cuál fue su origen? Sí, Dios es el creador, pero ¿qué había antes de Dios? ¿Quién le dio? Todo tiene un origen. ¿Cuál es el origen de Dios? Bueno, el texto, este pasaje nos provee el fundamento, hermano, a la respuesta a esta pregunta. Dice, a lo que existe ya se le ha dado nombre. Dios, cuando nosotros decimos, hermano, que Dios está fuera del orden de lo creado, en primer lugar, esto significa que Dios no es como nosotros. Nosotros vinimos a la existencia. Dios fue la mano de Dios que trajo a la existencia todo lo creado. Tú y yo y todas las cosas existen porque Dios es la existencia misma. Dios no es como tú. Dios no es como yo. Tú y yo estamos limitados, hermano, por el tiempo, por el espacio, pero Dios está fuera del tiempo. Antes de Él, ¿qué había antes de Dios? Dios. ¿Qué había antes de Dios? Dios. Porque Dios es todo. Dios, bueno, lo voy a decir de otra manera. Dios es el origen y la causa de todas las cosas. Tú y yo estamos limitados por el tiempo, porque Dios, hermano, Dios creó el tiempo, pero Él está fuera del dominio o de la limitación del tiempo. Es por eso que Pedro dice que para el Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años es como un día. Porque el tiempo no tiene dominio sobre él. Pero tú y yo estamos limitados por el tiempo. Amados hermanos, nosotros fuimos traídos a la existencia por Dios, pero Él siempre ha sido. Él es el primero y Él es el último. Él es, el que era y el que será por siempre. No te compares con Dios. Por naturaleza somos diferentes. Hermanos, tú y yo tenemos un origen, pero Él es el origen de todas las cosas. Amados hermanos, Dios, cuando decimos que Dios está fuera del orden de lo creado, eso implica también, hermano, que Dios no depende de la creación. Quiero que miren por un momento cómo nuestra confesión de fe nos presenta esta verdad. Nuestra confesión de fe, hermano, en el capítulo 2, párrafo 2, dice: teniendo Dios, y quiero que miren lo que está subrayado, teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente. En sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, haciendo hacia ellas y sobre ellas. Que creo que eso es exactamente
ramificaciones de lo que Salomón dice, cuando él dice en el verso 10, a lo que existe ya se le ha dado nombre. Y el que le ha dado nombre es Dios, el cual es suficiente en sí mismo. Amén. Y quiero que mires como dice, no deriva su gloria de ninguna de ellas. ¿Tú sabes qué significa eso? Que Dios no necesita de nadie para ser Dios. Amén. Nosotros no hacemos a Dios Dios. Él es Dios. Amén. Él es soberano. Amén. Él es sabio. Amén. Pero amados hermanos, ¿dónde nos deja esta verdad a nosotros? Ya, Salomón en el verso 10, hermano, 10 y 11, nos muestra, hermano, a Dios como el Dios soberano. Él establece en estos versículos, hermano, el contraste entre la superioridad de Dios, la magnificencia de Dios y nuestra fragilidad. Fíjate lo que dice el verso 10. La segunda parte dice, y se sabe lo que es un hombre que no puede contender con el que es más fuerte que él. Piensa por un momento conmigo en estas palabras. El verso 10, Salomón, la primera parte nos dice, nos presenta a un Dios que es creador de todas las cosas. Él es soberano. Él nos presenta a un Dios, amado hermano, suficiente en sí mismo, cuya sabiduría es inescrutable. Nos presenta a un Dios eterno que no tiene ni principio ni fin. Y esta magnificencia de Dios es contrastada con nuestras propias limitaciones. Dice, sabemos lo que es el hombre. Y esta palabra que es traducida por hombre aquí, es la traducción, hermano, del término hebreo del cual nosotros tenemos el nombre Adán, que significa del polvo. Quiero que mires conmigo Génesis capítulo 2, verso 7. Génesis capítulo 2, verso 7. Amén. Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 2, verso 7. Dice la palabra de Dios: entonces el Señor, ¿qué dice? Dios formó al hombre. Ese término hombre es el mismo término que usa Salomón cuando dice sabemos lo que es el hombre. El término del cual viene el nombre Adán, que significa del polvo. Dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Yo sé que muchas veces nosotros hemos leído este pasaje, pero quiero que mediten lo que en la verdad implícita en el mismo. Dice que Dios creó ¿a quién? Al hombre. Dios es creador y nosotros somos criaturas. Dios es omnipotente, omnisciente, eterno, justo, perfecto en todo su camino, suficiente en Él mismo. Él no deriva su gloria de nadie, ni de nada. Y tú y yo somos solamente polvo. Hermano, déjame decirte algo en esta mañana. Y con esto que te voy a decir, yo no estoy diciendo que maquillarse es malo. Las mujeres se ven muy bonitas cuando se maquillan decentemente, sin extravagancia, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que hacer ejercicio es malo. Pero cuando tú te miras en el espejo y te maquillas, tú solamente estás maquillando un pedazo de polvo. Toda tu belleza es polvo. Eso es lo que tú eres.
Todos nosotros nos podemos hacer ejercicio y podemos enfocarnos y afanarnos con tener cuerpos corpulentos, pero eso solamente es polvo. Tú, con toda tu belleza, con todas tus fuerzas, con todo tu esplendor, lo único que eres es polvo. Con toda tu juventud, joven que me escuchas, niño que me escuchas, tú simplemente eres polvo. Por eso Salomón dice, no hay provecho para el hombre en contender con Dios. Tú y yo no somos nada en comparación con el Creador. Él es suficiente, pero tú y yo necesitamos de Él para poder vivir. Porque fíjate lo que el texto dice. Dice que el texto nos dice dos cosas. Número uno, que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. En nuestra naturaleza, naturalmente nuestra naturaleza es eso, polvo. Agarra, hermano, un poco de polvo de la tierra, de arena, y tira al viento. Eso es lo que tú y yo somos. Y dice, pero fíjate lo que dice el texto, y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios no solamente te creó, Dios es el que te da la vida. Déjame decirte algo, si Dios nos hubiera formado y no hubiera soplado aliento de vida, tú y yo fuéramos simplemente estatuas en la creación. Tú y yo somos seres vivientes porque Dios te da la vida. Amén. Y no te equivoques. Como mismo Dios te la da, Dios la quita. Y tú y yo no podemos hacer nada respecto a eso. Dios es, hermano, nosotros, como dicen los americanos, nosotros no somos más para Dios. En un encuentro con Dios, ¿quién tú crees que va a salir perdiendo? En el día final, ¿quién tú crees que va a salir perdiendo? Dios. El hombre no puede contender con Dios porque tú y yo simplemente somos criaturas que dependemos de Él. Hermano, ¿saben lo que Salomón nos está diciendo aquí? Salomón nos está diciendo aquí, la enseñanza de Salomón en estos versículos es esta. El ser humano, escúchame bien, es una criatura limitada en cada aspecto de su existencia. Y debido a nuestras propias limitaciones, el bien nuestro bien, el bien de nuestra existencia depende exclusivamente de nuestra obediencia a Dios. Y usted se puede preguntar, bueno, pastores, ¿qué? Nosotros no contendemos con Dios. Pero déjame decirte, esto es un mensaje tanto para cristianos como para no cristianos. Contender con Dios es tratar de invalidar la verdad de Dios. Contender con Dios es tratar de boicotear los planes de Dios. Y déjame decirte algo, hermano, el hombre no puede contender con Dios, no solamente porque el hombre depende de Dios. El hombre no puede contender con Dios porque el hombre sencillamente no puede revertir lo que Dios ha establecido. El hombre no puede, mira, hermano, ahí mismo en Eclesiastés, en el capítulo 7, verso 14. Mira lo que dice. Ya lo tiene, hermano. Eclesiastés 7:14. Dice: alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad considera. Dios ha hecho tanto el uno como el otro, para que el hombre no descubra nada que suceda después de él.
Amados hermanos, cuando vienen tiempos de prosperidad en nuestras vidas, alégrate. Pero cuando vienen tiempos de adversidad, considera la obra de Dios en tu vida. No nos corresponde a nosotros altercar con Dios cuando vienen tiempos de adversidad, porque no podemos cambiar lo que Él ha decretado en nuestras vidas. Él es el que trae tiempos de prosperidad, pero Él es el hermano, como lo hemos dicho 1000 veces, cuando nos enfermamos, cuando las cosas van mal, eso no es obra del diablo. Esa es la obra de Dios en la vida de los hombres, porque Dios usa aún el diablo para llevar adelante sus propósitos. Amados hermanos, Dios trae adversidad a la vida de los hombres y a la vida de sus hijos específicamente para disciplinarnos, para hacernos bien. Pero cuando Dios trae la adversidad, nuestra tendencia, ¿cuál es? Contender con Dios. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Y Salomón dice, no hay ventaja en eso. No hay ningún provecho en hacer eso. Porque Dios es el creador soberano de todas las cosas. Amén. Él gobierna soberanamente sobre toda la creación. Amén. Y tú y yo simplemente somos seres humanos. Tú y yo simplemente somos polvo. El hombre no puede contender con Dios. Porque, amados hermanos, no importa cuánto nos rebelemos, tu rebelión, tu rechazo a Dios, no hace a Dios menos Dios. Es para nuestra propia perdición que rechazamos a Dios. Pero Dios te dice en esta mañana, arrepiéntete. Amén. Porque tú no puedes contender conmigo. Porque yo soy Dios. Yo soy tu creador. Yo gobierno en tu vida. Tú me perteneces y tú simplemente eres una miserable criatura. Te lo repito. Tú simplemente eres una miserable criatura que a menos que Dios obre en tu vida, tú ni siquiera te puedes mantener por ti mismo. Tú no puedes contender con Dios. Tú no puedes cambiar los decretos de Dios. Él es el que establece tus tiempos. ¿Te recuerdas lo que decía Salomón en el capítulo 3? Hay tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para hacer todo. Y Él establece cada uno de sus tiempos. ¿Te recuerdas? Dios es el que establece los tiempos y tú no puedes altercar con Dios al respecto. Dice la Biblia, ¿puede el barro decirle al alfarero, ¿por qué me has hecho así? Y como te decía hace un momento atrás, tú puedes pensar en esta mañana, no, yo no tengo ese problema. Pero quiero hablarle a los niños, a los adolescentes y a los adultos que están aquí, que están fuera de Cristo, pero que vienen domingo tras domingo a la iglesia. Y quiero ser claro en esto, porque no quiero que después tú pienses o digas, yo creo que el pastor estaba hablando de mí. No pienses eso. Te estoy hablando a ti, que vienes domingo tras domingo, para que no te quede duda. Yo te estoy hablando a ti, adulto, niño, joven, que vienes domingo tras domingo y escuchas la palabra de Dios, escuchas el mensaje de Dios, pero tú permaneces en tu rebeldía. Tú estás contendiendo con Dios. Estar sentado en ese banco y escuchar a Dios a través de su palabra, a través de la predicación, y no venir a Él en arrepentimiento, es contender con tu Creador. Dios te va a aplastar. No contiendas más con Dios. Hoy ven en arrepentimiento y fe
Señor. Confiesa a Cristo como Señor de tu vida. A nosotros, como decía al principio, nosotros nos hemos acostumbrado a adorar a un Dios conforme a nuestra imagen. Y tú ves que hay gente que tú escuchas a cristianos decir, arrepiéntete. Le decimos a los inconversos, Dios está esperando por ti para que tú vengas. No he oído cristianos decir eso. Tú le estás partiendo el corazón a Dios. Dios está triste porque tú no vienes a Él. No, tú no le estás partiendo el corazón a Dios. Como decía un predicador, si tú no te arrepientes, Dios te va a partir a ti. Porque Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero Dios es santo también. Dios es ira, Dios es justo, y no hay provecho para ti en continuar contendiendo con Dios. Por eso yo te llamo hoy a que te arrepientas y que le pidas a Dios, Señor, ten misericordia de mí y sálvame porque soy pecado. Tu única esperanza es Jesucristo. Dice la Biblia, hermano, hablando del discipulado, de ser discípulo, del llamado de Cristo a ser su discípulo, dice la Biblia, ¿quién es aquel? ¿Qué rey, ¿verdad? Que va a la guerra con otro, no considera primero si puede ser frente a 10,000 con 1,000. Y si no puede, va y le envía mensajero y le pide ¿qué cosa? Condiciones de paz. Bueno, déjame decirte algo en esta mañana, mi amigo que estás aquí. Considera hoy, tú y yo no podemos contender con el que es más fuerte que yo. Por eso tú necesitas hoy arrepentirte y creer en el Evangelio. Pero amada iglesia, quiero terminar diciéndote algo. Tú y yo también contendemos con Dios. Cuando nosotros, hermanos, decidimos no obedecer la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Nunca te ha pasado? Déjame preguntarte a los cristianos que están aquí. ¿Tú no sabes lo que tú tienes que hacer? ¿No sabes tú, no sé yo, lo que Dios demanda de nosotros? Pero muchas veces nosotros, hermanos, condicionamos. Hemos hecho de la obediencia a Dios algo condicional. Yo sé que Dios dice esto, pero yo voy a hacer esto. Eso es contender con Dios. Cuando tú tomas decisiones en tu vida sin contar con Dios, tú estás contendiendo con Dios. Cuando en tus decisiones tú buscas tu gloria y el hacer tu voluntad, tú estás contendiendo con tu Dios. Y quizás cuando tú cuestionas, cuando yo cuestiono la bondad de Dios en nuestras vidas, tú y yo estamos contendiendo con Dios. Y si ese es tu caso en esta mañana, cristiano, tú y yo necesitamos hoy venir a Cristo y pedirle perdón y pedirle al Señor, Señor, ayúdanos a vivir en obediencia a tu palabra. Nosotros no podemos contender con Dios porque Él es creador y nosotros somos simples criaturas, cristianos y no cristianos. Vengamos a Cristo hoy en arrepentimiento y fe para el perdón de nuestros pecados y el bien de nuestras almas. No hay provecho en continuar contendiendo con Dios. Vamos a ponernos en pie. El domingo que viene vamos a continuar con este tema. Y ora al Señor para que Dios continúe hablando tu vida. Quiero invitarte a que inclines tu rostro ahí donde tú estás. Y si tú estás aquí fuera de Cristo, por favor, no te vayas hoy sin suplicarle a Dios que perdone tus pecados.
que tenga misericordia de ti, que te salve. Y si tú estás aquí y eres cristiano, y si tú y yo hemos contendido con Dios en esta semana, pídele al Señor que te perdone. Pídele a Dios que te perdone y venga a Él. Y pídele al Señor que te ayude, que te capacite a recibir en sumisión a Él todo lo que Él ordene en nuestras vidas. Pídele al Señor, iglesia, que Él nos ayude a abrazar en obediencia a Él cada circunstancia que Él traiga en nuestras vidas. Y te digo, pídele a Dios que te ayude, porque eso tú y yo no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Tú y yo necesitamos a Cristo. Señor, en esta hora queremos alabar tu nombre. Queremos bendecirte en adoración reverente, porque tú eres Dios, porque tú eres el Señor, y nosotros simplemente somos criaturas. Señor, nosotros te adoramos y te bendecimos, porque tú dices en tu palabra que tú te acuerdas, Señor, que nosotros somos polvo. Tú tienes, Señor, gracias porque tú tienes compasión de nosotros, a pesar de nosotros. Y por eso nosotros te adoramos y te bendecimos. Señor, al escuchar tu palabra, nosotros queremos rogarte que tú nos perdones por las veces que hemos contendido contigo, por las veces que hemos querido argumentar o cuestionar tus planes. Perdónanos, oh Dios, en esta mañana. Y mira a aquellos que no te conocen, que viven, Señor, en desobediencia a ti. Señor, que son hijos de ira, como dice tu palabra. Ten misericordia de ellos y sálvalos, oh Dios. Y tráeles de muerte a vida, del reino de Satanás al reino de tu amado Hijo. Y ahora, Señor, que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor y Dios de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, sea con tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Vayan en paz.